En octubre de 1981, durante la 19ª edición de la Amusement Machine Show, una convención comercial de la industria de los videojuegos y entretenimiento electrónico, celebrada en Japón, Nintendo exhibió sus más recientes títulos como Sky Skipper y el famosísimo Donkey Kong. Pero además, mostraría una máquina arcade, la cual solo sería enseñada en esta feria, para luego desaparecer permanentemente, y tan solo volvería a ser mencionada en un tuit, realizado en 2015, por el famoso compositor de Nintendo, Hirokazu Tanaka, quien diseñó la placa de sonido para el título. El juego, bajo el título de SpaceX, es sin duda, uno de los más misteriosos proyectos de Nintendo. Gracias al excelente trabajo de preservación, por parte del sitio web Onitama TV, es posible acceder al periódico del 1 de noviembre de 1981, de la Amusement Machine Show, el cual cubre esta edición de la convención, y así, tener acceso a la que parece ser, la única imagen del título que se posee. En la misma, puede verse que el juego se trataba de un shooter espacial, con un diseño que asemeja estar en 3D. En el pasado, Nintendo ya había desarrollado algunos títulos de naves, como Radar Scope y Space Firebird, publicados tan solo un año atrás, en 1980. De los dos, Radar Scope parece ser el que más recuerda a SpaceX, ya que este primero intentaba dar una sensación de tridimensionalidad, así como también contaba con una cuadrícula de fondo. Aunque como dije, tan solo se tiene una imagen del juego, lo cierto es que existe un corto gameplay del título, proveniente de un noticiero de la televisora japonesa, NHK, que cubrió la feria. Dada la pobre calidad de imagen, no es posible determinar si las naves y el fondo están representadas utilizando sprites, o de alguna otra manera. Especialmente el fondo, a causa de sus movimientos, es lo más curioso. Este aspecto, por la época y la potencia de los componentes de las máquinas arcades de ese entonces, descartaría casi de inmediato la utilización de sprites. Por lo tanto, el otro método que posiblemente haya sido utilizado es el de los gráficos de vectores. Los responsables de dar vida a juegos como Asteroids, de 1979, o Battlezone, de 1980. De ser este el caso, SpaceX sería uno de los primeros juegos vectoriales en contar con más de un color, junto a Space Fur de Sega, que había sido publicado tan solo unos meses antes. Con el éxito de Donkey Kong, Nintendo dejaría de lado los juegos del estilo matamarcianos, para enfocarse en otros géneros. Es probable que la cancelación de SpaceX se deba a esto, sumado a una saturación de juegos de este estilo que había por esa época. El 11 de marzo de 2021, el usuario de Twitter, Kenzo, compartiría un importante descubrimiento, en una publicación respecto al juego, llevada a cabo por Onion Software, los encargados del sitio nuevo Onitama. Resulta que, Kenzo había encontrado la patente japonesa de SpaceX, la cual databa del 1 de diciembre de 1981. En ella, a grandes rasgos, se explica el método de funcionamiento de la máquina, y, además, se afirma que el costo de esta recreativa estaría muy por debajo al de otros sistemas que podían producir gráficos en 3D. Por último, y como un dato extra, en 1992, Nintendo publicaría un título de naves para la Game Boy, exclusivo para Japón, llamado X, en el que deberemos cumplir diversos objetivos, en un entorno en 3D, muy bien logrado, teniendo en cuenta las capacidades de la consola. Valheim, se trata de un juego de supervivencia de mundo abierto, influenciado fuertemente por la mitología nórdica, lanzado por la desarrolladora sueca, Iron Studios, y publicado en Steam, originalmente el 2 de febrero de 2021. Aún con el poco tiempo de vida del título y continuando en acceso anticipado, Valheim se ha convertido rápidamente en un éxito, con críticas inmensamente positivas. Pero, tan solo unos días luego de su salida a la venta, los jugadores comenzaron a notar algo un tanto extraño. El 5 de febrero de 2021, en el Reddit del juego, se publicó la que tal vez sea la primera alusión en Internet respecto a este misterio. En ella, el usuario Mike Ezich preguntaba si alguien más se había topado con una figura encapuchada que se mantenía quieta, en una pose amenazante. En los días siguientes, más usuarios publicaron sus encuentros con este misterioso ser, y se subieron las primeras fotografías en las que podía ser visto. La figura que aparecía en ellas, se trataba de un ser encapuchado, sosteniendo un bastón en su mano izquierda, rodeado por un halo de luz azul y con uno de sus ojos iluminados. Este ser solo se manifiesta de noche y siempre, a una distancia considerable del jugador, observándolo.
En caso de que el jugador se encuentre aproximadamente a menos de 50 metros de la figura, esta desaparecerá dejando un humo negro, y, si se lo intenta atacar con un arco, no ocurrirá nada. Pero entonces, ¿quién se supone que es este ser encapuchado que acecha a los jugadores en Valheim? La teoría más aceptada es que se trata de Odín, el dios más importante de la mitología nórdica, cuyo ojo extirpó en busca de conocimiento. Además, en algunos de sus relatos, se nos cuenta que, para pasar desapercibido en la tierra, se disfraza como un hombre viejo, tuerto, con barba gris, usando un sombrero de ala ancha y con un abrigo azul oscuro. Similar a como puede ser visto en el juego. Odín también es conocido en la mitología nórdica por usar cuervos como sus espías y mensajeros. Por lo que, Jagin, el cuervo que se encarga de guiar al jugador, es otra pista de que el dios nos observa durante nuestra aventura. Pero si todas estas pruebas no son suficientes, en caso de activar la consola y escribir Spawn Odin, él mismo aparecerá frente a nosotros. Por último, dado que el juego aún se encuentra en acceso anticipado, puede que su presencia sea una pista de una próxima actualización del título, donde este dios tenga un mayor papel. Mientras estudiaba en el extranjero, en Francia, descubrí que tenía más tiempo libre del que esperaba. El internet del campus no era exactamente el mejor, y para evitar el uso excesivo, la cantidad de datos que podía usar por día se encontraba limitada. Esto significaba que me era imposible usar Steam para descargar nuevos juegos, y como no había considerado traer muchos conmigo, estaba a merced de cualquier cosa que pudiera encontrar localmente. Por supuesto, siendo un gran fan de la tecnología, usé este tiempo libre como una excusa para explorar una tienda local de electrónica. Sí, lo sé, estaba estudiando en el extranjero, en un hermoso país, y aún así, solo buscaba una razón para pasar más tiempo sentado frente a la pantalla de mi computadora. Soy dolorosamente consciente de esto. Puedes imaginar mi sorpresa cuando encontré una copia de Fallout 2, en un contenedor lleno de juegos clásicos, la cual parecía estar en inglés. Lo compré y regresé al campus. Dediqué una gran cantidad de tiempo a la creación de mi personaje. Cuando ya parecía tener todo listo, cambiaba de opinión, y volvía a comenzar de nuevo. Después de 8 o 9 veces repitiendo el proceso, finalmente me decidí por crear a un personaje inspirado en Herbert Dashwood, de Fallout 3, al que nombré Dashing Dawn. Completé la primera prueba, conseguí el traje del refugio 13, y comenzó mi aventura para solucionar el problema de agua en Arroyo. Tras 1 hora y media o 2 de juego, llegué a Den. Mientras me dirigía al edificio de los esclavistas de Metzger, me sorprendió un personaje que rápidamente reconocí, con el mensaje, «Oye tú, ven aquí», sobre su cabeza. Para el jugador casual, este personaje no es más que un NPC genérico. Pero, los jugadores acérrimos de Fallout saben que este NPC utiliza el sprite de Ian, uno de los personajes que pueden ser reclutados en Fallout 1. El caso es, que han pasado 80 años entre el primer título y su secuela, por lo tanto, Ian ya debería de haber muerto. Aún así, de acuerdo a la wiki de Fallout, originalmente se había planeado que Ian estuviera en el juego. Este se encontraría en Vault City, donde te confundiría con el personaje del título original. En fin, la razón por la que esto me llamó la atención, fue por el, «Oye tú, ven aquí», ya que este, no es un diálogo que debería aparecer al pasar cerca de un NPC normal. Decidí acercarme a él, y, automáticamente, se abrió una ventana de diálogo. ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Por qué quieres saber? Conocí a alguien, en Shady Sands, que usaba una ropa justo como esa. Él me dijo que había venido del refugio 13, y se encontraba buscando algo. Creo que era un chip de agua. Pero cuando lo logró, todo su refugio se volvió en su contra. ¿Puedes imaginarlo? Enfrentarse a todos esos problemas, solo para que, las mismas personas que lo enviaron en primer lugar le den la espalda. Pero eso es imposible. El fundador de nuestro pueblo murió de anciano, hace décadas. ¿El fundador de tu pueblo? Bueno, entonces estoy jodido. ¿Acaso él mencionó algo acerca de Auger? No. Y tú aún no me has explicado cómo demonios sigues vivo. Oh, no importa, supongo que él se dio por vencido con la idea. Mira, soy el elegido de Arroyo. El conocimiento de ese sobreviviente podría ayudarme para salvar a mi gente. Debes contarme. Ok, tranquilízate amigo. Hace mucho tiempo, conocí a tu padre, o a tu abuelo, o quien se supone que sea para ti, en un lugar llamado Shady Sands.
La única razón por la que sé que fue expulsado del refugio, es porque un día, él vino a buscarme. Estaba aturdido, como si hubiera recibido la patada de un brahmin en el cráneo. Finalmente me dijo que lo habían excomulgado de su refugio. Dijeron que tenían miedo de lo que se había convertido. Luego comenzó a hablarme de un lugar que descubrió en el este, más allá de una ciudad llena de ghouls. Al principio pensé que se refería a Necrópolis, un pozo de mierda con el que no quería tener nada que ver. Disparan a personas como tú y yo tan rápido como las ven. En pocas palabras, estaba describiendo un lugar llamado Gecko. Con ghouls mucho más amigables, al menos, en lo que a ghouls respecta. Dijo que ese lugar te pone los pelos de punta, como si hubiera algo en el aire. Naturalmente, revisó el lugar. Pero no pudo encontrar la manera de entrar. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, él ya se había ido. Ya ves, tu abuelo hacía eso bastante, incluso cuando lo conocí. Me di cuenta que se había puesto inquieto. Una persona así, nunca parece permanecer en un lugar por mucho tiempo. Pero comencé a pensar en lo que me había contado. Algo sobre eso no parecía estar bien. Así que decidí averiguarlo por mí mismo. ¿Encontraste el lugar? ¿Por qué crees que aún sigo vivo? Como si lo supiera. El diálogo con Ian terminó ahí. Ya no pude volver a iniciar una conversación con él. Lo que logré sacar en limpio de la charla, fue que, al personaje del primer Fallout, lo expulsaron del refugio tras cumplir su objetivo. Luego, vagó hacia el norte, cerca de la ciudad de Gecko, y encontró Auger. Pero incapaz de entrar a ese lugar, retrocedió sin rumbo fijo, hasta llegar a Shady Sands, donde se topó con Ian, y por último, caminó hasta que encontró Arroyo. Su historia no tenía mucho sentido, pero esto era típico de los juegos de rol antiguos. No hay brújulas mágicas que te guían a dónde ir, y por lo general, tienes que resolver las cosas por tu cuenta. Tras una búsqueda en internet respecto a esta misión, abruptamente detenida antes de que encontrara algo, al haber superado el límite de datos, me sentí como si estuviera de vuelta en los viejos tiempos de los RPGs, donde las pistas se difundían de boca en boca, y el tío de todos trabajaba para alguna importante empresa. Tomé la extraña historia de Ian como un desafío. La única pista importante que tenía era Gecko, una ciudad construida alrededor de una gran planta de energía que funcionaba mal. Los residentes, ghouls, humanos fuertemente irradiados que parecen cadáveres, viven en desacuerdo con sus vecinos en Vault City. Sin embargo, nada en Gecko se destaca como inusual. Antes de dirigirme a la ciudad, rescaté a un personaje, Vic Enden, y juntos nos dirigimos hacia la ciudad ghoul. Las conversaciones fueron exactamente como esperaba, y mi plan de respaldo, hacer clic en todos los NPCs que pudiera ver, solo provocó las respuestas genéricas habituales. Entonces, recordé lo que había leído en la wiki. Los desarrolladores habían planeado poner a Ian en Vault City. Pero, cuando llegué allí, Ian no estaba por ningún lado. Recluté a otro personaje, Cassidy, y los tres comenzamos a interrogar a los lugareños en busca de información. Abusé del comando descansar del P-Boy, para poder revisar el área durante el día y la noche. Realicé algunas misiones fuera de Vault City, con la esperanza de que desencadenaran en la aparición de Ian, e incluso, di vueltas alrededor de ambas ciudades, esperando encontrarme con Auger en el automapa. Pero nada. Al final me di por vencido, y tomé la misión de Vault City para resolver el problema de la planta de Gecko. A diferencia de Fallout 3 y New Vegas, los miembros de tu grupo en Fallout 1 y 2 pueden complementar las habilidades que te faltan. Vic, por más gordo y lento que sea, es un mecánico fantástico. Esto resultó especialmente útil cuando decidí ignorar el consejo de Vault City, de sabotear la planta de energía y masacrar a los lugareños, y en su lugar, la reparé. A la líder de Vault City, no le agradó esta solución, y me convertí en una persona no grata en la ciudad. Al regresar a Gecko para disfrutar de los elogios locales, fui recibido con una advertencia muy inusual de uno de los NPCs. Un pequeño consejo. No vayas hacia el este. Por supuesto, para mí, eso decía, ve al este, hay algo realmente increíble en el este. Salí de Gecko y me encontré con que el automapa había sido actualizado. Ahora, mostraba a Auger, aunque parte de su nombre estaba cortado, y por su tamaño, no parecía ser una ciudad muy grande. Al establecer mi destino a Auger, fui interrumpido constantemente por un extraño encuentro aleatorio. Sabemos qué es lo que estás buscando. Vete de aquí. Los espíritus habitan en las tierras del este. No encontrarás nada más que muerte. No voy a ningún lado.
has sido advertido. Hemos jurado proteger estos terrenos sagrados de ser perturbados. Me tomó un momento darme cuenta de que los miembros de mi grupo, Vic y Cassidy, yacían muertos en el fondo. Cargué una partida anterior, y volví a viajar a Ogre, pero terminé con el mismo resultado. Probé diciéndole a mis compañeros que esperaran en Gecko, pero al ocurrir el encuentro aleatorio, ambos aparecieron muertos. Posiblemente, para este punto cualquiera que haya sido reclutado, independientemente de si se encuentra físicamente con el jugador o no, muere instantáneamente. Si durante la conversación con la figura encapuchada se elige la opción, bien me voy, es posible saquear los cadáveres de los miembros de tu grupo y huir del lugar. Sin embargo, en caso de seleccionar una de las otras dos opciones, iniciará un combate con la figura encapuchada y sus acompañantes. El combate es bastante difícil, especialmente porque todo tu grupo está muerto cuando comienza. Los dos humanos son enemigos típicos. Atacan con lanzas y cuchillos arrojadizos y tienen una cantidad modesta de vida. La figura encapuchada, por otro lado, tiene tanta vida como un Death Cloud. Cada vez que le bajaba la salud, al punto de ya casi estar por matarla, usaba algún tipo de ítem que regeneraba instantáneamente su salud. Tras prueba y error, descubrí que el truco para vencerla era dispararle a la ingle una y otra vez, hasta dejarla incapacitada. Ya que al estar en el suelo, no puede moverse, atacar ni usar elementos. Entonces, solo es cuestión de golpearla hasta que esté completamente muerta. Cuando terminó el combate, busqué los cadáveres con la esperanza de encontrar algo interesante. Pero además de un montón de lanzas, cuchillos arrojadizos y polvos curativos, no había nada que valiera la pena llevar. Con el camino despejado, por fin llegué a Ogre. El lugar era mucho más pequeño de lo que imaginé. Aunque ciertamente no estoy muy seguro de lo que esperaba que fuera. Un agujero radiactivo gigante, como ese sitio del primer juego, o algo como Stonehenge. Lo único que había era una especie de nave o máquina destruida, que parecía tener unos paneles solares. Al examinarla, apareció un mensaje diciendo, un gran accidente. Había una escotilla a la izquierda, pero no podía abrirla. Tras varios intentos de abrirla, un nuevo mensaje apareció, diciendo que mi personaje se sentía muy extraño. Por lo general, un mensaje así aparece después de pasar demasiado tiempo en un área radiactiva, pero, mi Pip-Boy, no indicaba que estaba sufriendo daño por radiación. Fue entonces, que al revisar nuevamente el Pip-Boy, descubrí algo. Había iniciado una nueva misión en algún momento de mi travesía. Por alguna razón, se suponía que debía regresar con Hakunin el chamán de Arroyo. Hakunin es un personaje extraño que puede comunicarse a través de sueños, y en caso de demorar demasiado con la misión principal, te pide que te des prisa. Siguiendo el consejo de mi Pip-Boy, regresé a Arroyo. En el camino, mi viaje fue interrumpido por los cadáveres de los miembros de mi grupo muertos. Con esto, quiero decir, aparecí como en cualquier encuentro aleatorio, con los cadáveres de Vic y Cassidy a mi lado. Cuando finalmente llegué a Arroyo, no encontré a nadie que me recibiera. Debí avanzar un poco más hacia dentro del pueblo, para por fin, ver al primer habitante, vivo. Elegido, has vuelto, gracias a los dioses. Pero temo que es muy tarde. Mierda, en este lugar ocurrió una masacre. ¿Quién pudo hacer esto? Ellos vinieron de noche, mientras estábamos durmiendo. No sé qué es lo que eran, pero nos atacaron sin piedad. Nuestros guerreros, nuestras mujeres, nuestros niños, incluso nuestros animales. Todo pereció ante ellos. Elegido, todos están muertos. ¿Acaso los viste? ¿Cómo lucían? Tú has hecho algo, puedo sentirlo. Tú has traído esta maldición sobre nosotros, ¿no es así? Ya es demasiado tarde. No sé qué es lo que he hecho, pero no me rendiré. Todos en Arroyo estaban muertos, y ya no podía volver a hablar con el único sobreviviente. Para este punto, tanto la misión de Ogre, como la principal del juego, la de Arroyo, estaban marcadas como fallidas. Aún así, el juego continuó. Decidí hacer lo que cualquiera haría en una situación así, visitar otros lugares, y causar algunos problemas, con la esperanza de descubrir qué diablos había hecho visitando Ogre. En el pueblo de Reading, las cosas habían cambiado. Al entrar, fui recibido por un mensaje que decía, el aire aquí apesta a sangre y muerte. El sol no se ve por ninguna parte. Dentro del ring donde los Molrant deberían luchar para entretener a la gente, ahora había una gran cantidad de cuerpos humanos, y como si estuvieran viendo una pelea, los lugareños ubicados alrededor del ring, decían cosas sin sentido, como, estamos todos condenados, o, háganlos pagar.
No pude conversar con ninguno de ellos, así que me fui del lugar. Tanto Den, como la ciudad de Klamath y Modoc se habían convertido en pueblos fantasmas. En New Reno, las cosas parecían normales. Sin embargo, cuando me acerqué al casino desesperado, me di cuenta de que algo había salido terriblemente mal. En medio de la calle, se encontraba una gran estatua, que no debería estar ahí. Asimismo, a los costados de la entrada del casino, había una serie de caras. La descripción de la estatua decía simplemente, Frank Horrigan. El cual, es un personaje muy poderoso, perteneciente a una de las facciones del título. Mientras que la mayoría de los diálogos de los NPCs genéricos, consistían en repetir una y otra vez la frase, sangre, más sangre. Los pocos personajes importantes que aún permanecían en el juego, solo decían un diálogo que originalmente, le pertenece a uno de los soldados del enclave. Otro personaje importante, como Lil Jesus Mordino, tenía su sprite cambiado por el de un ghoul, y al cliquear en él, este solo repetía, «Hey, reconozco ese tatuaje». Ya no se podía acceder a ninguna misión, y, además, el título se había vuelto relativamente inestable. Por ejemplo, si intentaba viajar a San Francisco, Navarro, o Broken Hills, este se congelaría. Probablemente, esto estaba relacionado con los cadáveres de los miembros de mi grupo, que no solo me seguían a todos lados, sino que también, se duplicaban. Aún estando muertos, repetían el mensaje, «Oye tú, ven aquí». Otro aspecto extraño era que el ciclo de día y noche parecía haberse detenido, y ahora, siempre era de noche. Intenté cargar alguna de las partidas previas a entrar en Ogre, pero las mismas parecían estar corruptas. El tiempo libre con el que contaba fue desapareciendo a medida que los exámenes se acercaban, lo que me hizo dejar de lado el juego. No fue hasta que volví a los Estados Unidos, que lo recordé, y ya con suficiente tiempo, me puse en contacto con miembros de varios foros especializados en la saga de Fallout. Ellos me dijeron que probablemente, la copia de Fallout 2 que compré era diferente a la edición final europea, la versión 1.02e. Aparentemente, existe el rumor de que se estaba trabajando en una segunda versión más antigua, la 1.02c, que abarcaría varias áreas eliminadas del juego final. Si bien, Interplay se centró principalmente en trabajar en su versión de Fallout 3, mucho antes de la compra de los derechos por parte de Bethesda, se asignó a un pequeño equipo para trabajar en una edición extendida de Fallout 2, posiblemente, en un último esfuerzo por generar ingresos cuando Interplay se encontraba en serios problemas financieros. La dirección que tomaría esta otra edición, intentaría recuperar algunos de los entornos más oscuros del primer título. Ya que una de las quejas más comunes de Fallout 2, fue su gran cantidad de parodias y humor. Por alguna razón, probablemente la adquisición de Interplay por parte de Titus Interactive, en 2002, esta actualización fue desechada. Aunque, estas copias deberían haberse eliminado, se cree que algunas pocas se llegaron a publicar en Francia, después de una vergonzosa confusión en la sede de Titus en París. La copia que compré, era de hecho, la versión 1.02c. La cual, de la manera típica en una historia de terror, un compañero de cuarto extravió, y, no pude encontrarla, antes de tener que regresar a los Estados Unidos. De esta manera llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, muchas gracias a los usuarios que donan en Patreon y a los que me apoyan como miembros del canal. Estoy realmente agradecido con ustedes. Asimismo, muchísimas gracias a Mr. High Quality, el usuario encargado de los temas finales de mis videos, su canal y el nombre de la canción los podrán encontrar en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, nos vemos la próxima semana, y recuerden, que creer o no creer, es su decisión.